tema que voy a presentar es la predicación de los evangelios, que trata de cómo explicar y cómo predicar los evangelios del Nuevo Testamento de la manera correcta y una forma que quede entendible, respetando todo lo necesario. Lo primero que vamos a ver es el contexto bíblico, teológico de los evangelios. Para esto vamos a analizar la siguiente gráfica. Esta la tenemos aquí. Y esta gráfica nos dice que los evangelios han estado a lo largo de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, hablando de la historia de la salvación, desde la creación hasta el exilio, el tiempo pausado, y de Jesús a la nueva creación. Entonces, el evangelio, como parte del tipo histórico, en esa sección, la sección A, que va desde la creación hasta David y Salomón. Luego, el evangelio en la escatología profética, que va de David y Salomón hasta el exilio. En la parte que ya menciona las cosas que van a pasar a futuro, que empiezan a hablar sobre el Mesías que va a venir. Y luego viene un tiempo de pausa, conocido como el tiempo de silencio. En la sección C ya aparece el Mesías, ya Jesús viene encarnado. Y aquí ya nos habla del Evangelio en los tipos y antitipos, donde se cumple todo lo que se dijo acá en esa parte, en la sección B. En la parte A también se menciona algo, lo que conocemos como el protoevangelio, donde se está ya mencionando lo que va a pasar hasta llegar al final, que es la nueva creación. Entonces, el contexto de los evangelios viene desde el principio y hasta el final. Por eso la importancia de involucrar al hablar del evangelio el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para ser más exactos en esta parte, tenemos esta siguiente gráfica, que nos explica más en la parte ya desde que viene Jesús hasta la nueva creación. Así que vamos a ver por partes. Historia de la salvación en los evangelios y hechos. La nueva creación y la nueva era irrumpen en la antigua con la encarnación de Jesucristo, es decir, la encarnación, la primera venida de Jesús, cuando viene como forma humana, que nace de una virgen, como lo menciona en el Antiguo Testamento, y se cumple ya en el Nuevo, y viene con un propósito. Y en esta sección vemos todo lo que transcurre a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta llegar al punto de la crucifixión, donde él crece, vive una vida perfecta y llega al cumplimiento de las profecías, donde el Mesías tiene que padecer para salvar a su pueblo. Pero hablando de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, resucita el tercer día y después él regresa. La ascensión implica que la nueva creación ahora existe para nosotros en el cielo. Esta nueva creación en el futuro existe, pero en el cielo, hasta que se cumpla el tiempo. Después de la ascensión viene el tiempo de Pentecostés, donde el Espíritu Santo viene en lugar de Jesús para unirnos con Cristo, resucitados por la fe. Y aquí es donde inicia la era del Evangelio. Se empieza a predicar el Evangelio ya con el poder del Espíritu Santo. Vemos a Pedro que comparte, y más de 3000 se convierten ese día.
Y de ahí en adelante, hasta nuestro tiempo, es esta era del Evangelio, hasta llegar al punto de la nueva creación y la consumación, la segunda venida de Cristo, donde el Señor Jesús viene por segunda vez y donde vemos que se cumple los cielos nuevos, tierras nuevas, la nueva Jerusalén. Entonces, esa es la parte que nos interesa del Nuevo Testamento, recordando siempre el contexto teológico, el contexto histórico. Un punto a considerar al predicar los evangelios es que todo lo que Jesús dice hasta su muerte es una anticipación de su muerte y resurrección, y algunas de sus afirmaciones eran una preparación de su muerte y resurrección. Es decir, que cuando Jesús estuvo aquí, todo lo que dijo era un adelanto de lo que iba a pasar. Tal vez no lo entendían los discípulos, las personas que escucharon, porque estaban cegados, no tenían entendimiento. Sabemos que después ellos reciben entendimiento, Jesús les da entendimiento para que comprendan todo lo que había dicho, esto después de que resucita. Pero el contexto teológico nos dice que todo lo que habló Jesús no es para un tiempo contemporáneo, sino es para su tiempo hablándole a ellos. Sabemos que esas mismas palabras nos sirven hoy en día, pero en realidad no era para nosotros, sino era para las personas a las que les habló en ese tiempo. Hay otras cosas que debemos considerar. Número 1, las genealogías de Jesús. Son esos pasajes largos, algunos es aburrido, otros es tedioso. A veces algunos preguntan por qué los escritores se dieron a la tarea de detallarlo, especialmente Lucas. Pero las genealogías ayudan a comprender el origen de Jesús, es decir, nos ligan al Antiguo Testamento de la promesa, al Nuevo Testamento del cumplimiento, desde el trono de David hasta Jesús. Por lo tanto, estas genealogías escritas encontradas en el Nuevo Testamento, si lo ponemos en el contexto correcto, vamos a poder entender cuál es su relación del antiguo con el nuevo y con Jesús y sobre todo con el Evangelio. Y cuando prediquemos estas citas bíblicas, vamos a poder ligarlo con el Antiguo Testamento y conectarlo con Jesús, conectarlo con el Evangelio. Número 2, tenemos la parábola del buen samaritano, donde Jesús está hablando en el contexto de la época, hablándole a los fariseos, y esta parábola hablando en cuanto a la situación que estaba pasando con ellos, de su falsa religiosidad. Una parábola que es escrita para ellos, que es el contexto que debemos entender y el contexto que debemos manejar. Número 3, las apariciones después de la resurrección. Esta es una parte importante, es una parte clave, porque es lo que creemos, es la parte que da, pues, la importancia. Si Jesús resucitó, entonces todo lo demás tiene sentido. Hablando del Evangelio, porque si Jesús no hubiera resucitado, pues van a sellar nuestra fe, como dice en la palabra. Y Jesús aparece a sus discípulos con la intención de que ellos pudieran comprobar que realmente Él estaba vivo. Hay varias situaciones que Él se presenta, que aparece en medio de ellos, que come de lo que ellos tienen, que aquel incrédulo le dice que toque para comprobar que realmente Él está vivo. Entonces, esas citas, el contexto es dirigido para ellos, para que ellos creyeran. Después de eso, ellos reciben el entendimiento y se dan cuenta que Jesús ya había dicho lo que iba a pasar, que iba a resucitar. Se dan cuenta que las escrituras en el Antiguo Testamento es lo que decían que iba a pasar, que el Cristo iba a padecer y luego iba a resucitar, como por ejemplo en Isaías 53.
y así se cumple con la resurrección todo y pues es la conexión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento con el Nuevo y la promesa contemporánea en nuestros días. Otra cosa a considerar es las consideraciones literarias e históricas. Tenemos que analizar el tipo de literatura con la que se escribieron, que son narrativas. Tenemos que considerar también, eh, en cuanto al histórico, hay muchas cosas que se pueden investigar en la historia y se pueden complementar con alguna investigación de la arqueología bíblica para darnos cuenta de el contexto en el que se escribieron y el tipo de literatura que influyó para que fueran escritos los evangelios y entendiendo entonces de esta manera el contexto real basados en la literatura y en la historicidad, podemos decir más exactamente lo que el Señor espera que digamos. Lo que nos lleva a la última consideración, que es la planificación de sermones. Esto nos lleva entonces a hacer un estudio arduo antes de preparar el sermón, elegir qué parte del Evangelio se va a predicar y investigar el contexto literario, el contexto histórico, a quiénes se les estaba hablando, por qué se les estaba diciendo, y después hacer la conexión con Jesús, es decir, hacer la conexión con el Evangelio para entonces llevarlo a una aplicación práctica a nuestros tiempos y de esa manera que el sermón sea realmente algo que respete el contexto real de lo que está diciendo el pasaje, porque no respetarlo podemos caer en legalismo o incluso en alegorías y liberalismo, hasta en casos muy extremos también en el relativismo. Por eso es necesaria esta investigación a la hora de la planeación de los sermones que se prediquen sobre el Nuevo Testamento, para que sea realmente lo que debe decirse según lo que Jesús quería decir, según el Evangelio, y no digamos lo que no se debe decir, para que entonces haya un buen fruto. Como conclusión, es necesario que todo predicador investigue y se dé la tarea de conocer el contexto del evangelio predicado, desde el autor quién es, eh, en qué tiempo se escribió y el propósito por el que se escribió. Tal vez para eso sea necesario realizar una exégesis para poder sacar toda esta información y así ayudarnos a la hora de elegir el pasaje del Nuevo Testamento a predicarlo según lo que realmente debe ser y no pues predicar algo que no se está diciendo o malinterpretarse. Entonces debemos enfocarnos en eso, en estudiar, investigar y buscar la aplicación y la conexión con el Evangelio para que sea Jesús el que obre a la hora de predicar, para el que escucha, pues tenga fruto.